primer escenario que vamos a tratar es el de las curvas, ¿vale? Vamos a hacer aquí una curva. Eso te iba a decir, ponina continuada porque... Hacemos una curva. Esto solo es para entrar en calor. Bueno, en las curvas tenéis que tener en cuenta aspectos que son fundamentales a la hora de gestionarlas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son que una curva en una carretera no es una curva en un circuito. Decía que tenemos que ser capaces de comparar una curva en un circuito con una curva en una carretera. Mirad, una curva en un circuito se maneja de forma totalmente diferente. Tienes la circulación en un solo sentido, las anchuras superficiales de plataforma son totalmente diferentes. Estamos hablando de 14, 12 metros, dependiendo del tipo de circuito, incluso más metros, ¿vale? Y además de todo eso, pues la velocidad de gestión es totalmente diferente, los neumáticos, la motocicleta con la que circulas, y tienes escapatorias y te está esperando una ambulancia, ¿vale? Como mínimo. Si estás en carrera, te está esperando una ambulancia medicalizada, con médicos y todo, y bien preparadito todo. Yo he tenido la oportunidad de correr en varias disciplinas deportivas y no me da miedo. Puedo ir a 300 y voy en mi ambiente y voy rivalizando y voy haciendo lo que tengo que hacer. No tengo ningún problema con eso. Pero cuando voy a una carretera me da miedo todo, pero me divierto, ¿vale? A mí me encanta la moto y me divierto con la moto. Y eso quiere decir que voy donde tengo que ir, como tengo que ir, ¿vale? Entonces, en un circuito tenemos tres puntos: el punto de contacto, el punto de entrada, perdón, el punto de contacto y el punto de salida. Son tres puntos. Y salvo incidencia de cualquier tipo que te puedas encontrar, no varían esos puntos. Por ejemplo, que haya ocupado el punto de entrada, lo haya ocupado otro con una moto que te haya pasado por el exterior, colocándose bien en su sitio, y tú hayas tardado en bloquearle el hueco, o cosas así. Entonces sí, va a encontrar ese espacio, ¿vale? Va a encontrar ese espacio, y tú tienes que cambiarlo, porque tu curva ya va a ser diferente, ¿no? Entonces va a ser micro diferente, pero eso te va a poder permitir gestionar y divertirte, ¿no? Pero dentro de unas poquitas variables. Sin embargo, en una carretera está llena de variables. Y una carretera va por fases. Es como hacer una carrera o hacer un curso de grado medio o de grado superior de formación profesional. Tienes que ir preparado a los exámenes. Y ir preparado a los exámenes es la fase de aproximación. Esa fase de aproximación quiere decir que en aquella curva que tengo allí, tengo que hacer un análisis de riesgo para saber dónde va a ser mi fase de entrada, mi fase de contacto, que ya no son puntos, y mi fase de salida. Si esto no lo tengo en cuenta y empiezo a considerar que una carretera es un circuito, la estoy cagando. De salida. Una carretera es un espacio para la convivencia, y donde mejor se demuestra, porque llevamos armas con capacidad de matar, que sabemos convivir. La velocidad. Newton al final tiene razón. Y la velocidad, al final, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La velocidad nos putea en eso de los impactos. Porque mientras la masa va dividida, la mitad, la velocidad va al cuadrado. Fijaros si es importante todo lo que estoy diciendo. La física humana, cuando hablo es de la resistencia del cuerpo humano al impacto, os puedo decir que aquí, en la zona vértex, aguanta 70 julios. Y aquí aguanta 7 julios. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando me pongo un casco, ¿qué parte queda desprotegida? Esta. Y esta, la más dura, de mi cabeza, queda sin proteger, queda mejor protegida. ¿Sí o no? Hay otros mecanismos lesionales, columna, por ejemplo, por torsión. Los mecanismos lesionales en columna por impacto todavía no están suficientemente estudiados. Y ahí no voy a entrar porque reventaría un campo que no quiero reventar a estas alturas, ¿vale? Bien, visto todo esto, cuando estamos hablando de curvas tenemos que tener en cuenta
5 factores que creo que son fundamentales. El primero de ellos es el peralte. Cuando estamos entrando, no por ello, cada uno de estos factores tiene prioridad en el orden que yo estoy diciendo, sino los 5 juntos tienen la misma prioridad. ¿Vale? Me da igual que lo pongas antes o después, porque toda esa lectura la tienes que hacer en un momento. Y te tienes que dar el tiempo. Y el tiempo es velocidad. Y con esto te das la oportunidad. ¿Sí? Vale. Pues cuando llegamos a la curva, empezamos a ver el peralte. Uno de los mayores errores legales que comete la administración pública de este país en la construcción de carreteras, en las geometrías de nuestras curvas, es que no cumple con la normativa técnica 3.1 y C de trazado en lo referente a los peraltes. Esta ausencia de cumplimiento genera salidas de vía que se están escondiendo debajo de la alfombra, porque los peritos que investigan los accidentes no ofrecen ese resultado a la autoridad judicial combinado con el ordenamiento técnico jurídico. ¿Vale? Bueno, pues destapada la mierda, continuamos con las curvas. El peralte puede ser positivo, puede ser negativo o neutro. Un peralte neutro es el que estamos acostumbrados a ver. Un peralte positivo es el que no estamos acostumbrados a ver, nada más que en un circuito. Y un peralte negativo es el que vemos en las glorietas, por ejemplo. En las glorietas podemos tener peralte negativo del 4% como consecuencia de la necesidad de la transición. No es por el drenaje, no es por la evacuación de aguas, como en muchas ocasiones se está pensando, sino que es por la transición. Cuando yo salgo de la glorieta y tengo que enganchar con el ramal por el que me voy a ir, imaginaros que hubiera tenido un peralte positivo para luego volver a otro peralte positivo. La locura de una transición que me voy a encontrar, ¿no? Por eso el peralte es negativo, no por otra razón. Luego vamos a hablar de glorietas, que es uno de los escenarios, y os contaré unas cuantas cosas más. Bien, con relación a ese peralte, a los neumáticos que tengo, a una serie de cosas de las capacidades de mi moto y mi técnica de conducir, voy a poder aplicar la velocidad de tránsito y esa fase de entrada, esa fase de contacto, esa fase de salida, pero la fase de aproximación ya he hecho lectura de esa situación. ¿Vale? El siguiente punto es el radio. Volvemos a la norma técnica 3.1 C de trazado. Señores, el radio decreciente está prohibido, no se debe hacer nunca, porque saca los coches y los vehículos y las motos fuera de la carretera. Y sin embargo los peritos, investigadores, la Guardia Civil, los policías, no hacéis constancia de ese radio decreciente que puede haber puesto en peligro la seguridad del ciudadano y razón por la que se puede haber ido fuera de la carretera. Dejado claro esto, tengo que deciros que el radio más complicado que nosotros gestionamos es el decreciente, porque es aquel que cuando entramos calculamos un radio, pero luego se nos cierra, y cuando se nos cierra empezamos a tragar saliva si nos da tiempo, porque hay que meter la moto dentro. Y a lo mejor, si no has sabido conservar a la entrada tu franja de rodadura, pues te puedes ir de franja de rodadura, o te encuentras otras situaciones sobre el pavimento, como puede ser un coeficiente de rozamiento que no te acompaña, que debe de ser en carretera convencional mínimo 0,60. Bueno, pues ese radio decreciente que según la norma técnica se dice que no se recomienda y que no se debe hacer, nos lo encontramos también en nuestras carreteras y es factor, por lo menos concurrente, en el siniestro de tránsito por salida de vía o en los vehículos turismo, porque nosotros no salimos, pero los vehículos turismo, lo habéis visto en los rallies, que van hacia allí y vuelven hacia el lado contrario. En cuanto salen por un lado, golpean en el otro, lo habéis visto, ¿no? Lo que pasa con los vehículos turismo. De hecho, nosotros en las autopistas, cuando veíamos que el impacto estaba en el lado de la derecha, el impacto estaba en el lado de la derecha, buscábamos en el lado de la izquierda y la primera salida por el lado de la derecha, ¿vale? Porque sabíamos que había hecho una S. Nos íbamos hacia atrás a comprobar dónde eran los primeros puntos de salida del vehículo de la calzada, con las rectificaciones posteriores que hace el conductor cuando ve que se ha salido, salvo patologías como un infarto o cosas así, ¿eh? Que el conductor se sale y no se da ni cuenta. Y suena. Bueno, visto esto, el radio creciente no nos asusta, porque tú ya has calculado una trayectoria y de golpe se te abre más, pues te da igual, abres gas y sales. Eso es que me da igual.
porque no me preocupa. Y el radio constante tampoco, porque si he hecho los deberes antes no me va a engañar la curva. Es como que a mí las personas que me caen bien son las que vienen de frente y me miran a la cara. Esas no te engañan. Vienen de frente, te miran a la cara, te cuentan las cosas, pensarán diferentes a ti, pero no son traidores, ¿no? Pues el radio decreciente es un traidor, ¿vale? Y eso es uno de los mayores problemas que tenemos en curvas. La visibilidad. La visibilidad, tenemos tres casuísticas. La visibilidad parcial que tengamos en la curva, la visibilidad que tengamos total o la ausencia de visibilidad. Una curva en la que no hay visibilidad es una curva en la que nos tenemos que asomar para ver. Entonces no puede ser pero es que alguno de nosotros andamos por la acera cerrando los ojos. ¿Alguno vais andando por la acera cerrando los ojos? Nadie, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que entremos follados en una curva de reducida visibilidad? Si es igual que cerrar los ojos. Es que es lo mismo. Entonces, al final, tú tienes que asomarte, te tienes que asomar y decir, ah, mira, hay esto, esto y esto, pues puedo hacerlo así, así, así. Pero es que de verdad que hay que ser tonto para entrar follado en una curva de reducida visibilidad. Porque te la estás jugando. Puede haber un tractor parado, un camión cruzando, es que puede haber cualquier cosa, un niño con una bicicleta arreglando un pinchazo, que puede haber cualquier cosa que te puedas imaginar. Entonces, esto va de convivir, no es un circuito, esto va de convivir y te tienes que asomar para ver y para decidir. Y sin ver, no puedes decir qué decides si no has visto. No puedes decir nada, ¿no? Bien, pues las curvas que no tienen visibilidad nos obligan, si somos ciudadanos coherentes e inteligentes y somos buenos conductores, nos obligan a asomarnos para ver. El siguiente paso es la semivisibilidad, la visibilidad parcial. Resulta que hay un árbol que me quita un trocito de visibilidad. Ojo con esto, que es muy peligroso, porque es angular la visión. Y lo que hace que ese árbol colocado allí nos quite un tráiler entero, de 16 metros. Y resulta que nos sale. Esto pasa a veces en los adelantamientos que hacemos. Os pongo en situación, es una curva de buena visibilidad, pero cuando tenemos 3 camiones delante, ya no tiene tan buena visibilidad. Nos asomamos por el lado de la derecha, calculamos 1, 2, 3, 4, ¿alguno lo habéis hecho? Calcular segundos para salir. Lo habéis hecho, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, no puede ser que haya alguien. Y sales, y de golpe, ¡bum! Y dices, calculado mal. ¿Sí o no? ¿Vale? No. Esto no va de estas cosas. Esto no va de esto. Esto va, o tienes las garantías, o no se hace la maniobra de adelantamiento. Entonces, con la semivisibilidad que puede venir generada por obstáculos que se mueven, como puede ser un camión, un tractor, etcétera, etcétera, no podemos jugar tanto. Tenemos que calcular y hacerlo bien. ¿Podemos ver por el lado interior? Sí, pero tenemos que ver muy bien. Y eso de calcular con segunditos, como os podría enseñar a calcular las discontinuas con niebla, no va bien, No va bien. Nosotros en tráfico, es verdad que veíamos tantas discontinuas, riesgo de accidente tanto, ¿vale? Cuando ves las rayas discontinuas, calculas distancias, riesgo de accidente tanto. Veíamos 3 discontinuas, tenemos accidente seguro, con 3 discontinuas. ¿Vale? Esto es una realidad, pero es una realidad operativa de la calle, ¿vale? Bien, nos queda ahora hablar de... hay una visibilidad... el entorno es por su letalidad. El entorno nos va a, en una curva, nos va a enseñar qué nos puede pasar. Por ejemplo, un árbol. Hace poco he publicado un vídeo que habla de árboles. Los árboles es un cumplimiento técnico legal desde hace 60 años el que estén colocados en la zona de dominio público. Lo explico en el vídeo. Son normas de 1960, 61, incluso en el 58 por ahí también hay alguna que lo está recogiendo. Y los árboles, como hemos visto hoy en una acera donde hemos parado con el furgón, pues levantaban la calzada, en este caso levantaban la acera con sus raíces, luego se pintaban los troncos de blanco, etc. Pero el mecanismo lesional de un árbol es brutal. Algunos me habéis contado que cuando visteis el coche como había quedado deformado ahí tomando café, ¿no? Sí. Me habéis contado que tú verás. Cuando viste a tu compañero... Iba yo con mi novia, la que es mi mujer ahora, y sí, tuvo un accidente el chaval. La verdad iba muy deprisa. Tuvo la salida de vía y impactó del lado derecho con el vehículo y abrazó el coche abrazó por completo al árbol y le arrancó de cuajo. O sea, el impacto fue brutal, pero claro, si hubiese un guardarraíl, que es lo primero que dijo la gente de tráfico cuando llegó, dice, esto con un guardarraíl no había pasado. Es lo primero que dijo. Entonces esa valoración la tenemos que hacer.
Si vamos en coche, un guardarraíl es un elemento de protección óptimo, que es una barrera metálica de seguridad que cumple una serie de requisitos técnicos dentro de la Orden Circular 35/2014 y la N1317 europea, sobre todo los puntos 1 y 2, que son los que más nos interesan, y con 3 funciones: absorción, redirección y protección, ¿vale? Bien, pero cuando vamos en una moto, las investigaciones que hicimos hace unos años, 2000, no me acuerdo, 2007, 2008, 2010, no me acuerdo, esas investigaciones demostraban que a 25 km/h el impacto con un guardarraíl en la zona vértex comprimía el cuello del Atlas a la C7, nos mataba a una velocidad de 25 km/h si nuestro impacto se producía así, nuestro mecanismo lesional era por compresión y el Dummy tenía 85, y pico kilos, ¿no? Era un híbrido 3 de fusible con el que lanzamos, y no lo lanzamos a más velocidad porque el muñequito costaba 100 y pico mil euros y si se rompía no teníamos problema, ¿vale? Bueno, pues esta es la realidad. O sea, somos muy vulnerables a todo esto, pero también a un guardarraíl sin protección. ¿Qué pasa? Que aprovechando que estoy haciendo un mixto de lo que es técnica de conducir y el análisis del escenario junto con lo que dicen las normas de carreteras, la norma de carretera, la Orden Circular 35/2014, que es anticonstitucional y la declaro anticonstitucional bajo leal saber y entender, para que nadie me diga nada, es una discriminación constante a los ciudadanos motoristas. Si sabemos que el poste de un guardarraíl mata 25 km/h y colocamos un guardarraíl sin protección, estamos vulnerando el artículo 14 y el artículo 17 de la Constitución. El artículo 14, que es el derecho a la igualdad, porque si veis al final del párrafo dice y otras razones, ¿vale? Y el artículo 17, que es nuestro derecho a la seguridad, ¿vale? Por lo tanto, todo guardarraíl, y esta es una lucha que tiene que tener toda organización ciudadana que se precie y que defienda el mundo de la moto, debe de estar protegido sí o sí, y más teniendo en cuenta que el precio lineal de un guardarraíl es de 15 euros el metro lineal. Por 15 euros el metro lineal no hay derecho a que nos estén matando. Considero los hechos como un homicidio por imprudencia a la vista del escenario científico que hoy en día conocemos. Nos están matando, destrozando, nos están amputando, nos están... ¿vale? Bien, pues este entorno también tiene que ser analizado, porque sabemos qué nos podemos permitir. Yo recuerdo en una ocasión, que es verdad que iba rápido, pero había un patatal. No me salieron bien las cosas y volé. ¿Habéis visto el vídeo de y voló? Y yo volé con él. Bueno, en este caso como iba solo, volé mucho. Y caí en el patatal de una Suzuki. Y cuando caí en el patatal se entoñó, ¡fum! Porque estaba varado. Y se entoñó. Y saqué la moto de allí como pude. No se rompió nada de la Suzuki 1000, no tenía carenada, es una GS 1000G, estoy hablando del año 1986, 1987 cuando volé. No había nada, no había guardarraíl, hay una diferencia de cota al patatal que sería como la de esta pizarra, pues da un salto de nada y ya está. Pero la valoración del riesgo del entorno también es importante para nuestra supervivencia. Señalización. Es verdad que la norma técnica 8.1 IC nos está hablando de la obligación de señalizar los peligros entre 150 y 250 metros antes del peligro. Esto quiere decir que todas aquellas curvas peligrosas deben de estar debidamente señalizadas. Quiere decir que si en una curva peligrosa catalogada como tal en la norma de trazado y en la norma 8.1 IC, que debe de ser repasada por vuestro abogado o vuestro perito que os está ayudando y auxiliando en caso de accidente, no está señalizada, una parte de la responsabilidad la tiene la administración. Y por lo tanto, no tenéis que comeros solo vosotros el marrón en entero o enterito. ¿Vale? Esto lo tenéis que tener en cuenta. La señalización de los peligros es algo fundamental y está dentro de nuestro Estado de Derecho y dentro del ordenamiento jurídico. Y lo establece el artículo 139 del Reglamento General de Circulación y 57 de la Ley de Seguridad. ¿Visto? Lo refuerza el artículo 5 y 4 del Real Decreto 1428. El estado, hablamos del firme, hablamos del coeficiente de rozamiento, os he dicho 0,60, no podemos calcularlo. El sistema se ha blindado. El sistema se ha blindado, nosotros tenemos el grid tester, tenemos el péndulo de reciente adquisición en IMU y ellos solo valoran que es eficaz la lectura con el screen. El screen es un camión del Ministerio de Fomento que va echando un chorrito de agua y va midiendo. Es un camión que vale 80, 100.000, 200.000, no sé lo que vale. Vale una burrada, no lo podemos creer. El grid tester, que está reconocido a nivel mundial, menos en España, cuesta 22.000 euros.
Y el péndulo, que está reconocido a nivel mundial, menos en España, cuesta 6.000. Para el péndulo la medición exige el corte de la carretera. No te están dando permiso para cortar las carreteras ni para hacer mediciones de coeficientes de rozamiento. Tenemos un caso, el de Ismael, donde no se pudo medir el coeficiente de rozamiento de donde tuvo el accidente porque el Ministerio de Fomento o la autoridad judicial no le pareció lo suficientemente importante que midiéramos el coeficiente de rozamiento de la selladora. La selladora que tenéis en la calzada tiene que tener el mismo coeficiente de rozamiento que tiene el firme. Ojo, para hablar de curvas, por donde estamos yendo ya, pero es importante que conozcáis vuestros derechos, ¿eh? Aunque os parezca mucha información, algo se queda entre todos y siempre podéis combinar la información tomándoos un café o algo, si no me llamáis. El tema de cruces, por lo tanto, las partes importantes de la lectura en una curva, que sabemos que atiende a 4 fases: fase de entrada, fase de gestión de inicio, de aproximación, fase de entrada, fase de contacto y fase de salida, atiende a un análisis del escenario en base a buscar los criterios que pueden alterar la seguridad relacionados con el peralte, con la geometría, con el entorno, con el estado del firme y con la señalización. ¿Sí? Sencillo. Pero esto, conducir, nadie ha dicho que sea fácil. Queremos nosotros que sea fácil, pero de fácil no tiene nada. Y conducir bien es complicado. Una curva en un circuito, cuando habéis corrido el mundo, tiene... Pues no es por nada, David, pero está grabado, primo. Tú chupa que yo te aviso, ¿no? Estamos de eso, ¿eh? Empezamos el curso. La intro. Esta era la intro, sí, esta era la intro. Voy a por romper. Vale, volvemos a empezar. Una curva en un... Desde el principio porque en el vídeo solo se oye chupa chupa. Pero no lo edites, o sea, esto tal cual tiene que ir. No, esto va a las tomas falsas. Bueno, chupa que yo te aviso. Vale, David, ya volvemos a borrar. A ver si podemos omitir un poco las palabras. Pero que son adultos todos los que ven los vídeos. Pero no se queda a gusto. Ha bajado las escaleras, han quitado la Coca-Cola. ¿Qué pasará esto? Encima se le ve vino a David. Ahora le da por él si ya no bebe ni la Coca-Cola ni la deja. Venga, va. Claro. Trae más papel. En el próximo módulo vamos a hablar de abrir una Coca-Cola. Nos lo va a explicar. De broma, porque es que no me da para borrar ni Nos lo va a explicar David. ¿Vale? David, nos explicas, prepárate el y haz un vídeo. ¿Quieres una Coca-Cola? Haz un tutorial. No, la mía me la quito yo. Yo solo digo que ya tengo foto de portada para el vídeo. Esto va por unos derroteros que no debería, pero bueno. Vamos a ver.